El objetivo de este video es explicar nuestro index o nuestro login realizado en PHP utilizando sesiones de usuario y unas cosas adicionales como son los menús para los diferentes usuarios que hemos creado. Entonces, si nosotros cargamos nuestra página, nos va a mostrar inicialmente un mensaje de que el inicio de sesión no puede ser realizado. Recordemos que tenemos que haber ejecutado nuestro localhost, haber creado nuestra base de datos, la cual tiene una tabla que se llama seguridad y tiene unos usuarios. En este caso tengo registrado un usuario como administrador y otro como profesor. Entonces lo primero que vamos a hacer es probar mi usuario como administrador. Digitamos la clave, digitamos el rol y procedemos a iniciar sesión. En este caso voy a iniciar sesión como un administrador. Él me dice que estoy como administrador y me lleva a este menú que es totalmente diferente al del profesor. Si yo entro desde Mozilla, voy a iniciar sesión como profesor. Vamos a ver si me permite. Digitamos la contraseña del tipo de usuario. Me está generando problemas. Normalmente se soluciona con borrar el historial de navegación. Cargamos, digito mi usuario. ¿Qué estaré haciendo mal? Julio 26, profe 26. Vamos a verificar. Bueno, no me dejó desde Mozilla. Normalmente a veces molestan lo que son las sesiones, dependiendo del navegador. Entonces voy a cerrar sesión aquí en Chrome y voy a ingresar como profesor aquí. Y él me lleva a otro menú totalmente diferente. Existen dos formas de realizar los menús. La primera es esta, que es el menú del profesor, ¿cierto? Donde en la parte superior tengo mi menú y al hacer clic sobre uno de los links o de las opciones del menú me van a cargar en la parte inferior. Si yo ingreso acá, voy a intentar ingresar como administrador acá. Observamos el otro tipo de menú. ¿En qué consiste? El menú se va a repetir en cada una de las páginas, ¿cierto? Es el mismo, ¿cierto? Entonces, por defecto, la única página que he programado ya con la mayoría de la funcionalidad es la de administrador.php, ¿sí? Donde me muestra la funcionalidad y el usuario y el tipo de usuario que estoy trabajando me permite cerrar sesión. Entonces vamos a cerrar sesión desde acá y lo primero que vamos a explicar es la página index.php. Entonces vamos a nuestra carpeta del proyecto. Entonces vamos a ver si desde acá se puede. Directorio www, él me lleva, dentro de esa está la carpeta proyecto y dentro del proyecto está la página index.php. La vamos a abrir y empezamos con nuestro código. Entonces vamos a olvidarnos por ahora de esta línea, la número 1. Abro mi código PHP, defino una sesión, la inicio, ¿cierto? Pregunto si estoy con la sesión de administrador. El condicional es para saber si esta variable o esta sesión tiene algún valor asignado. Si tiene algún valor asignado, lo que voy a hacer es que por medio de la instrucción header me lleve a la página administrador.php, que es esta que observamos acá. Si no, pregunto si la sesión del profesor está asignada, tiene un valor y le digo que me lleve a la página menú profesor, que es la que observamos cuando iniciamos sesión acá.
a ver si digité los datos bien. Exacto, menú profesor. Si no, pregunto si en algún momento estoy haciendo uso de la sesión salir, o sea, cuando cerré sesión. Entonces, si se cumple esta, me dice que por medio de un JavaScript, ¿cierto? Cierro el código PHP, muestro un script que voy a utilizar lenguaje JavaScript y digo que la sesión ha sido cerrada de manera exitosa. Vuelvo a abrirme sesión de PHP, mi código PHP, cierro o destruyo las sesiones. Si no, entonces le digo que error al ingresar, verificar la información. ¿Para cuándo es? Para cuando yo digito algún dato mal, la contraseña o el nombre de usuario o el tipo de usuario. Vuelvo a mostrarlo mediante un script, abro nuevamente el código PHP, cierro el paréntesis del primer condicional, ¿cierto? Del else, ¿cierto? Y creo un formulario, que un formulario es donde me permite capturar la información. En este caso, vamos a ver si desde el Internet Explorer el formulario me va a contener el nombre de usuario, el password y el tipo de usuario. Normalmente existen diferencias en el diseño de que cada navegador asume algunos colores, los toma diferentes. En este caso, pues esta es la visualización desde el Internet Explorer. Entonces, mi formulario va a contener un atributo que se llama nombre o usuario, user, pass y tipo, que son estos. Los estoy pintando dentro de una tabla. Esta tabla que contiene, pues le estoy diciendo que esté centrada, le doy un tamaño, ¿cierto? Agrego una fila, dentro de esa fila una columna que va a ocupar lo de 3, donde coloco el mensaje, que sería este mensaje que observamos acá. Inicie sesión, por favor. Digito el nombre, defino el campo para donde digitar el nombre de usuario de tipo input, que lo voy a llamar user. El password de tipo password, que lo voy a llamar pass. El tipo de usuario, que es de tipo text, que se va a llamar tipo. Agrego otra fila. Dentro de esta una columna que va a ocupar lo de 3 y defino una entrada de tipo image, que es nuestro botón. Observamos acá. Le digo que se va a llamar iniciar, le asigno la ruta donde está la imagen y le asigno un tamaño y esa es todo mi página index. Dentro de la index, ¿qué sucede? En el formulario o en el form me dice que se vaya a login.php. ¿Cuándo se va? Cuando yo haga clic acá, ¿cierto? Entonces cuando yo haga clic se va a ir a login.php, que es nuestra segunda página. Vamos a analizarla. Abro el código PHP siempre que yo quiera manejar sesiones, que son las que me permiten almacenar qué usuario estoy trabajando. En este caso puede ser administrador o profesor. Entonces siempre que mi primera línea de código debe ser sesión start. Arrancar la sesión. Con esta línea de código, realmente la línea de código 3 no la estoy utilizando, la puedo borrar. Estoy agregándole un archivo o importando un archivo a esta clase, a la clase login.php. ¿Qué archivo? El que se llama lógica seguridad. Entonces vamos a abrirlo, que se encuentra dentro de la carpeta lógica y lógica seguridad, que es mi capa 2 o mi capa de datos. Entonces, dentro de esta estoy haciendo uso del archivo conexión.php. Entonces abrámoslo y lo analizamos de una vez. Entonces, este archivo es mi capa de datos y lo que va a hacer es la encargada de insertar los datos dentro de la base de datos. Entonces defino variables de tipo privadas, sentencia, una tabla, la cadena de conexión y el número de filas que me arroja la consulta. Le creo las funciones set para la sentencia, o sea que me asigne la sentencia que voy a ejecutar, que me la retorne. El set para la tabla, realmente el get casi nunca lo utilizamos, por eso aquí lo hice a modo explicativo solamente para uno. Hacemos el set para la tabla, que me diga sobre qué tabla quiero consultar. Abro la conexión,
defino la base de datos que se llama proyecto. A la cadena de conexión le asigno el servidor, la clave, el usuario, perdón, y este campo que está vacío sería mi clave. Eso lo hago mediante el MySQL Connect. Entonces, si falla, voy a indicar mediante un mensaje que error al conectar el servidor. Una vez tengo definida mi cadena de conexión, tengo que decirle la base de datos. Entonces, MySQL Select Database. Entonces, le envío la base de datos que en este caso sería proyecto. De igual forma, si esto llega a fallar, lo anuncio mediante un mensaje. No se puede abrir la base de datos, verifique si existe o el nombre es correcto y esa es mi función, abrir conexión. Para insertar datos, ¿qué hago? Defino un MySQL query, una consulta en MySQL, le asigno la sentencia que quiero ejecutar y la cadena de conexión. Es muy similar a la que estábamos trabajando en CNumber o en C#. Ejecuto esa sentencia, ¿cierto? Y esa sentencia me puede ejecutar o retornar un error. Aquí en este caso le voy a llamar resultado. Perdón. Ese nombre de A no me indica mucho. Y voy a retornar ese resultado. Que más adelante cuando empecemos a insertar datos, este resultado va a ser muy útil. Nos indica si se pudo o no se pudo ejecutar la sentencia. La función consultar define un MySQL query, que en este caso debe ser un select, asigno la cadena de conexión. Esta, cuando le digo que es un select, me retorna unos datos, ¿cierto? Acá defino la variable que me va a controlar esa información, el resultado de esa búsqueda. Y me voy para una función que se llama enviar filas. Entonces, ¿esta qué hace? Mediante el MySQL numRows o el número de filas me obtiene el número de filas que me arrojó esa consulta y se lo asigno a la variable que definía acá arriba global, número de filas. Cuando estemos consultando explicaremos o veremos realmente el uso de esa función. Y por último, la última función, perdón la redundancia, el último método o función es cerrar la conexión con el MySQL close y le digo que me cierre la conexión que tengo establecida. Entonces nos devolvemos para lógica seguridad. Agrego la clase conexión, defino los atributos. Entonces, como mi clase o mi tabla de seguridad tiene solamente 3 atributos, el usuario, el password del tipo, pues defino los mismos 3 atributos acá en mi clase. Esta es mi clase lógica que nosotros manejamos en C#, viene a ser la misma clase lógica acá en PHP. Defino una variable que me va a controlar el número de filas para cuando yo haga una consulta. De forma similar hago los métodos set, que recibe un usuario y se lo asigna al atributo, recibe un password y se lo asigna al atributo, recibe un tipo y se lo asigna al atributo. En este caso no hice las funciones get porque realmente casi nunca las utilizamos. Solamente voy a hacer la de get número de filas que me sirve para enviar cuántas filas me arrojó la consulta a la presentación o a mi página HTML. Luego voy a definir una función que se llama consultar seguridad, que lo que me va a hacer es ejecutarme las consultas. Entonces es similar a la que manejamos en C#, por no decir que igual recibe el número de la consulta que yo quiero ejecutar, hago un switch donde en el caso 0 consulto todo, ¿cierto? Y en el caso 1 consulto unos campos donde el usuario sea igual al usuario que yo digité en mi página, el password sea igual al password que yo digité y el tipo sea igual al tipo de usuario que yo digité. Se finalizan el switch y dentro de mi consulta lo que quiero hacer es, aquí echo es para mostrarla, entonces me la ahorro. A la clase conexión voy a instanciarla, ¿cierto? Entonces defino un objeto que se va a llamar objeto de conexión. ¿De qué tipo? De tipo conexión, de este archivo que vimos acá.
Entonces le digo abrir la conexión, envío la sentencia, ejecuto la consulta, esos resultados los asigno acá, la variable datos, obtengo el número de filas, ¿cierto? De la función getFilas y cierro la conexión. Esos datos tengo que regresarlos a la capa o a la página, entonces los retorno y esa es toda mi lógica de seguridad por el momento. Cuando nosotros hagamos el actualizar, pues vamos a agregar la parte de actualizar. Nos regresamos a mi página Login. Entonces ya explicamos la lógica de seguridad. Defino un objeto de este tipo. Pero antes hago un condicional. ¿Qué significa esta primera condición? If post en el campo pass es diferente de vacío. ¿Qué quiere decir? Si hay algo digitado en el atributo password, ¿cierto? Si no está vacío el atributo password. ¿Qué significa este método post? Entonces acá en mi index hay un formulario y el form tiene dos métodos de enviar la información. Post y get. Entonces cuando yo utilizo el post en formulario, tengo que capturar los datos con el post. ¿Qué estoy diciendo? Si lo que yo digité en el atributo pass es diferente a vacío y lo que digité en el usuario es diferente a vacío y lo que digité en el tipo es diferente de vacío, ¿qué voy a hacer? Defino el objeto, envío el usuario que digité en el campo user, envío el password que digité en el campo password y envío el tipo que digité en el campo tipo. Detengo mi código PHP un momento, aunque aquí realmente no estoy haciendo nada, podría continuar perfectamente, ¿cierto? Iba a hacer un script, pero realmente no hice ningún script, solamente coloqué el código, pero no lo programé, entonces lo podemos eliminar. Continuamos con mi código. Entonces defino una variable consulta que me va a almacenar el resultado de consultar si ese usuario, esa contraseña y ese tipo de usuario están almacenados. Le asigno el resultado de esa consulta acá. En esta línea lo estoy ejecutando la consulta y el resultado asignándoselo. Tenemos en cuenta que estoy ejecutando la consulta 1. Obtengo el número de filas que me arroja esa consulta. Entonces pregunto, si el número de filas es mayor a 0, realmente casi siempre me va a retornar una fila porque solamente un usuario debe cumplir con esas características. Entonces, si el número de filas es mayor a 0 o es igual a 1, vamos a probar a modificarla acá. Veamos lo mejor como está para que no nos salga errores. Si es mayor a 1, a 0, o sea 1, entonces voy a este resultado que me dio acá en la consulta, tengo que convertirlo a una especie de vector donde están definidos los tres atributos, el usuario, la clave y el tipo. Esta consulta viene una especie de tabla con varias filas y varias columnas, entonces tengo que convertirlo a un vector con la función MySQL_FetchArray. Entonces el vector me queda almacenado en la variable resultado. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un comparativo, es como si yo tuviera todas estas celdas en el atributo consulta o en la variable consulta, pero realmente me interesa una fila. Esa fila la voy a llamar resultado. Pregunto, si el tipo de usuario que yo digité fue administrador, entonces voy a definir una sesión para el administrador y le voy a asignar el nombre que esté en la base de datos con el atributo usuario. Muy importante que lo digite tal cual está en la base de datos, es decir, si acá están minúsculas, observemos que acá están minúsculas, acá tengo que colocarlo en minúsculas, de lo contrario él no me lo va a reconocer. Y defino una sesión para el tipo, que en este caso sería tal cual yo lo tengo en la base de datos, tipo. Si no, este era para una prueba que me mostrara el que había entrado por administrador. Si no, verifico si el tipo de usuario que yo seleccioné fue profesor y hago el mismo procedimiento. Asigno en la variable o en la sesión de usuario profesor, el nombre de usuario y el tipo.
cierro mi else, cierro mi condicional para saber si me arrojo unas consultas, cierro la primera validación para ver si digité los campos y le digo que se me vaya a la página index.php. Entonces nos devolvemos para index y en este momento es cuando entramos acá. Él ya sabe por qué sesión de usuario está. Entonces pregunto si fue administrador, se irá para la página administrador. Si fue profesor, se irá para profesor. Si no, pues fue porque cerró la sesión, entonces será la sesión de salir. Miremos la página administrador.php. Entonces es esta. La vamos a editar. Y olvidándonos por ahora de esta línea, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear un menú. Ese menú siempre lo voy a validar que esté dentro del usuario administrador. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, si yo quisiera aquí cambiarme, hacerle trampa al sistema de información e irme para administrador, no me debe dejar. Administrador.php. Él identifica que el que está activo es el menú del profesor y siempre me va a cargar el menú del profesor. Lo mismo aquí en administrador. Si yo quisiera irme para profesor, él no me va a dejar. Porque la sesión de usuario me dice que está activo es el usuario de profesor, de administrador, perdón. Entonces, la página administrador es esta, la que nos repite el menú. Entonces vamos a mirar cómo hice esta especie de menú. Entonces pregunto, si la sesión de usuario tipo administrador no está vacía, empty, entonces voy a pintar el menú. Para el menú defino un body, le agrego un color a la página y una capa, una sección que se va a llamar header, encabezado. Dentro de esa voy a definir una clase que se llama nav o navegación, menú. Y lo voy a hacer por medio de listas. Observemos que primera línea de código, vamos a ver si la puedo copiar, es de vital importancia. Ya les explico por qué. Voy a actualizar mi menú de administrador y sin esa línea de código, miren lo que sucede. Simplemente es una lista. Entonces vamos a explicar en qué consiste esa línea de código. Entonces le digo que me agregue un link a un archivo que se llama menú.css, que es de tipo CSS, ¿cierto? Entonces para eso el menú CSS, los archivos CSS son hojas de estilo en cascada que lo que hacen es personalizar mi aplicación. En este caso lo abro, le asigno una margen, ¿cierto? Un interlineado y empiezo a personalizar las diferentes clases que yo tengo. Para mi clase encabezado, le digo que el margen sea automático, que sea un tamaño de 600 píxeles, es decir, que mi menú no va a superar los 600 píxeles. Si yo le cambio eso, pongámosle por ejemplo 300, vamos a mirar qué sucede. Entonces, al decirle que mi menú ocupe máximo 300 píxeles, actualizo y se me desconfigura, ¿cierto? Entonces, dejémoslo en 600. Guardamos. Le digo que utilice este tipo de letra, que la coloque en negrita. Voy a personalizar las listas. Después vamos a personalizar las listas. Dentro de las listas, las referencias, los vínculos. Entonces le decimos, le colocamos un color de fondo, un color a la letra, un padding o como un interlineado. Le decimos que no tenga ninguna decoración el texto y que se bloquee. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a guardar, ya está guardado. Vamos a verificar aquí. Prácticamente lo que hace es colocarle este color a la letra. Suponiendo que yo le llego a cambiar el color aquí, colocarle dos letras más. No sé qué color llega, puede hacer ese. Actualizo y ya me cambia a un verde. De igual forma, si yo activo esta propiedad, el background color, significa que me va a aparecer con un subrayado con un color, en este caso azul. Ya es diseño o gusto de cada quien, si quieren que les aparezca con un color de fondo.
Observamos que cuando paso el mouse por encima, cambia el color de la letra y del fondo. Entonces, eso lo logro mediante la propiedad, dejémoslo activo, hover sobre la lista, ¿cierto? Que cuando esté sobre un miembro de la lista, ¿qué hago? Cambio el color de fondo y el color de la letra, ¿cierto? Le estoy diciendo que se autoajuste a las listas y que dentro de las sublistas que hayan me asigne un valor mínimo. Ese valor corresponde a esta propiedad, perdón, acá, al ancho de este fondo, ¿cierto? Vamos a intentar cambiarlo, vamos a ponerlo más pequeño, de 10, y vamos a ver si nos carga los cambios. ¿Sí? Observamos que ya disminuye. El tamaño de la letra lo quiero normal para que no me aparezca en negrita como está el encabezado, ¿cierto? Sino normal. Si yo quiero colocarlo en negrita, pues le decimos voy. Vamos a probar. Perdón. Y ya me aparece en negrita. Ya es gusto de quien esté diseñando el menú. Este menú lo estoy diseñando con CSS. No es el único o es el menú obligatorio. Existen otras formas, otros diseños de menú que si ustedes son cacharreros, pues pueden investigarlo y aplicarlo. Entonces, dentro de este submenú, de este menú pueden haber submenú, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso. Observamos que aquí se me sobrepone porque le cambié aquí a 110, entonces pongámoslo a 120 a ver si ya me toma el... Ahí se me escuadró la parte del submenú. Porque me toca acá decirle también que me los alinee a menos 120. Vamos a probar. Ya, perfecto. Entonces tengo que decirle que me bloquee esos submenús que aparezcan acá. Entonces, block es que me aparezcan con este recuadro. Y que cuando la posición sea relativa, que se autoajuste. Y a esos submenús me voy a decir que los muestre a la derecha, ¿cierto? A la derecha de los menús a 120 píxeles adelante, que es el tamaño que yo tengo para esta como el menú. Entonces tengo que decirle que me lo muestre 120 píxeles adelante para que no se sobreescriba. Yo puedo decirle inclusive más, pero me parece que el 120 está bien. Y tengo una personalización para el cuerpo, que es lo que voy a utilizar acá dentro de las tablas. Cuando yo pinto una tabla, entonces cuerpo. Entonces, prácticamente lo que hago es configuro los menús que yo quiero. Aquí le agrego los vínculos a las páginas que quiero ir, ¿cierto? Por ejemplo, para registrar una materia le estoy diciendo que vaya a registromateria.php, registrar materia. Y dentro de registrar materia, si yo lo abro, está el mismo menú. Registrar materia. Observamos que está el mismo menú, ya que este menú se va a repetir en cada una de las páginas, ¿cierto? Dentro de ese menú observamos acá una parte de JavaScript. Entonces vamos a mirar para qué sirve ese JavaScript. Realmente estos campos de registrar materia no he creado la tabla, pero lo voy a hacer a modo de demostración. Entonces, ¿qué sucede si yo le doy registrar la materia sin digitar nada? Entonces me debe validar que el campo nombre no válido. Entonces, en el nombre de la materia voy a asumir que solo deben ir letras. ¿Qué sucede si yo digito números? ¿Cierto? Entonces me dice que no es válido. Si yo digito letras, me lo va a tomar como bien y me indica que la descripción no es válida. Entonces voy a colocar aquí
física. Voy a hacer una prueba. Yo ubico mi cursor sobre física y le doy registrar. Cuando me muestra el error me aparece sobre el campo que contiene el error. Entonces yo voy a decirle ninguna, ¿cierto? Aquí voy a agregar un número, dejo mi cursor nuevamente en la descripción, le doy registrar y me dice que el nombre es válido y me muestra dónde está el error. Entonces vamos a decirle registrar. Ya cuando los campos cumplen con las condiciones nos permite el ingreso. Por ahora no está programado. Entonces, ¿en qué consiste este JavaScript? Dentro del formulario voy adicionalmente al método post, ¿cierto? Mi formulario, ¿qué es? Tiene un nombre que se llama registro materia. Un método post es como voy a enviar la información. Por ahora es post, puede ser get. Y le digo que cuando haga clic, lo primero que tiene que hacer es irse a verificar a la validación y que envíe this, o sea, que envíe este formulario. Entonces me voy para el método validación que está aquí dentro del JavaScript, ¿cierto? Recibe un formulario y empiezo a definir las validaciones. Defino una variable, esto ya es JavaScript, por lo tal para definir la variable utilizo la expresión var, el nombre de la variable y el valor, que me va a verificar si se cumplió la validación o no. Defino una variable nombre, la cual contiene los valores válidos para el nombre. Entonces, letras minúsculas de la A a la Z, letras mayúsculas de la A a la Z, la A con tilde, la E con tilde, la I con tilde y las letras que quiero permitir. Luego de eso, ¿qué hago? Un condicional en donde comparo lo que está aquí, o sea, los valores válidos, con lo que está dentro del documento, o sea, dentro del formulario, dentro de la página, en el formulario que se llama registra materia. Voy a minimizar esta, entonces registra materia, ¿cierto? El nombre de mi formulario. Y el campo que se llama nombre de materia, que es donde yo digito el nombre de la materia. Si estos son diferentes, ¿cierto? Con la función text comparo y si no coinciden, si no contienen los valores permitidos, indico mediante un alert que el campo nombre no es válido y ubico el cursor en la caja de texto o en el text nombre de materia que está dentro del formulario registro materia que está dentro del documento y retorno falso para que no me permita enviar la información. La misma validación para la descripción. Entonces, si no cumple con los atributos que quiero dentro de la descripción, entonces voy a retornar falso. Le ubico el cursor en el campo de descripción materia que está dentro del formulario, que está dentro del documento y ese es mi JavaScript. Cierro este condicional, cierro el condicional general y cierro mi JavaScript. Mi JavaScript debe estar después del head. Acá le coloco un título a la página que realmente es este que aparece acá, ¿cierto? Si yo lo cambio, entonces le digo registrar materia, guardo, actualizo, cambia mi título. Entonces, el body que es el cuerpo de la página, el div que contiene mi menú y realmente después de que finalizo el div, creo otro div, otra capa que se llame cuerpo, que es donde voy a ubicar la tabla, primero el formulario, ¿cierto? Y dentro de eso una tabla que me va a contener pues los campos para capturar la información de la materia. ¿Por qué es dentro de una tabla? Las tablas, aunque son de pronto tediosas de manejar, me facilitan mucho la ubicación y el orden de la presentación de los documentos. Por ejemplo, acá puedo ver al colocarle border cómo está distribuido la información, ¿cierto? Entonces me facilitan mostrar o ordenar de forma fácil
adecuada la información. Le voy a colocar que no tenga border, le digo que esté centrada, que ocupe el 80% del alto y del largo de la pantalla o del div, ¿cierto? Agrego una fila, una columna que me ocupa lo de 2 para el título, que sería esta. En la otra fila agrego lo que es el encabezado y el texto donde voy a digitar el nombre de la materia, que sería este. Y en la otra fila voy a agregar la descripción y el texto donde voy a capturar la descripción. La descripción no la capturo en un text, sino en un text area. Le asigno el nombre. Por último, agrego un botón de tipo image para pues mostrar esta parte de registrar la materia, ¿cierto? Entonces, por ahora se queda solo en visualización. Después vamos a empezar a ver la programación para enviar estos datos a la base de datos. Lo importante es que entendamos qué función tiene el login y las sesiones. Si yo no manejara sesiones perfectamente al digitar aquí, por ejemplo, profesor.php, el navegador me enviaría a la página del profesor, lo cual me generaría inconsistencias, inseguridad. Pero él detecta que la sesión que está activa es la de profesor y pues la de administrador, perdón, y me carga el menú del administrador. Tiene un problema, que si yo no cierro sesión, vamos a hacer el paso, no he cerrado sesión, cierro la página, vuelvo a editar localhost. Entonces, el problema que presenta es que si yo cargo el localhost, ingreso a mi proyecto y no he cerrado la sesión, él automáticamente me toma la última sesión. Por ahora, eso después le vamos a tratar de definir un tiempo para que la sesión, si permanece inactiva cierto tiempo, entonces se cierra automáticamente. Se soluciona cuando yo cierro sesión. Al cerrar sesión, me dice que he salido de forma exitosa. Si yo intento ingresar otra vez a localhost, a mi proyecto, él me dice que hay un error. Porque pues obviamente no hemos iniciado sesión. Vamos a ingresar. Listos. ¿Qué nos hace falta explicar? La parte del menú del profesor. ¿En qué consiste? Utilizo frames. Entonces vamos a mirar la página que se llama profesor.php. Profesor que contiene el menú que puede tener acceso el profesor. Por ahora es un menú sencillo que como vemos casi no tiene opciones porque realmente pues no estoy trabajando sobre un proyecto. Cuando identifiquemos las opciones y toda la funcionalidad del sistema, pues este menú va a ser un poquito más complejo. Entonces, ¿qué sucede? A diferencia del administrador, cuando yo hago clic sobre una opción del menú, esta me carga en el frame de abajo, en la página inferior, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Que este menú no se me va a repetir para el profesor. El menú es uno solo y las páginas son diferentes, ¿cierto? A diferencia del administrador que sin importar la página que yo vaya, el menú se me repite, esta no la he programado. Digámosle consultar materias, a ver si ya está tampoco. Asignar profesor. Entonces, para programar nuestro menú de profesor, que es el que no se repite, ¿cierto? Acá me dice, por ejemplo, entonces vamos a revisar en qué consiste la página menú profesor. La encontramos por acá. Es una página muy sencilla. Siempre lo que primero que tengo que hacer es arrancar mi sesión, iniciar mi sesión y verificar que efectivamente esté con el usuario de profesor. ¿Cierto? Recordemos, si la sesión de profesor no está vacía, vamos a pintar este menú.
¿Qué hago? Defino la etiqueta HTML, el encabezado, ¿cierto? Acaba de salir menú, perdón, es en este. Vamos a colocarle menú profesor y defino dos frames por filas. La primera fila que ocupe el 30% y la segunda lo que sobra. ¿Qué hace referencia a esto? Es esta parte, una fila que ocupa el 30% de la página y la segunda lo que sobra. Entonces nuestro menú siempre va a permanecer estático, ¿cierto? Y las páginas van a cargar en este frame inferior. Entonces, ¿cómo hago para indicarle eso? Lo primero es que definir dos frames, el primero que ocupe el 30% y el segundo lo que sobre, o sea, el 70%, ¿cierto? Vamos a ponerle acá 40, guardamos. Y al primero lo voy a llamar superior, al segundo inferior. Dentro del frame superior le digo que cargue la página profesor PHP, que es la que contiene mi menú, ¿cierto? Esta página pues ya la explicamos, está la parte de las sesiones, si el usuario es profesor, le muestro el menú, si no le digo que se vaya para index para que se loguee. Aquí de igual forma tengo que preguntarle si estoy logueado como profesor para que me garantice que solamente los profesores accedan a este menú. Entonces, en caso de que el navegador, porque estoy utilizando una versión desactualizada o algo, no soporte los frames, pues indicamos por un mensaje. En caso de que no sea un usuario profesor el que esté intentando acceder, lo envío para el inglés y si no está logueado, le pide que se loguee. Si está logueado, le carga el usuario con el cual está logueado. Entonces, esta es otra forma de generar mi menú. ¿De qué depende que utilice uno u otro menú? Del gusto y de la funcionalidad que le quieran dar cada uno. Como les digo, estas son dos opciones de menú. Ya depende del gusto de cada quien si lo implementan o no lo implementan. Vamos a bloquearle la parte de el color de fondo para que no me tome ese azul que en lo personal pues me parece que no queda como muy bien la página. Entonces ya. Esto es. Eh, ¿Qué es importante? Que como primera función o como primer paso nosotros definamos el login, una hoja de estilos, ¿cierto? Para personalizar nuestras etiquetas. Por ejemplo, acá tengo otra donde personalizo otras etiquetas. Personalizo la etiqueta P, las listas, los encabezados, el cuerpo de la página, las listas, las entradas, ¿cierto? Por eso es que aquí me aparece siempre en mayúsculas y con un color rojo, porque estoy diciéndole que el color sea ese, el color del fondo un naranja, como ustedes lo ven acá, o una especie de amarillo, y que siempre me los muestre en mayúsculas, ¿cierto? Si yo le quito esta parte acá, el texto me va a dejar de aparecer en mayúsculas. Vamos a actualizarlo. Entonces ya me aparece, perdón, no me tomó los cambios. No estoy modificando, no lo estoy bloqueando, perdón. Entonces vamos a quitarlo, guardamos, actualizamos, actualicemos unas dos veces para que nos tome los cambios y ya. ¿Cierto? Entonces ya me aparecen en eso. Ella es una propiedad pues que quise ahí como colocarle por cacharreo. Personalizo las tablas, en este caso pues están todas bloqueadas y le digo que el encabezado, la navegación, los artículos estén en blog. Ustedes pueden encontrar hojas de estilo mucho más complejas. La idea es que su proyecto contenga mínimo una en la cual personalicen y definan los estilos de sus aplicaciones. Después de eso, la parte del JavaScript para las validaciones y cuando tengamos más o menos diseñado nuestra interfaz, nuestro menú de navegación, empezamos a programar para que inserte los
datos, que va a ser nuestro próximo video tutorial. La parte de login ya estaba dentro de las fotocopias. Me interesa que hagan la parte de los menús, ¿sí? Que intentemos hacerla con calma, que centremos nuestra atención acá en esta hoja de estilos, en el menú, ¿sí? En sus diferentes propiedades, que las copiemos tal cual, si queremos hacer ese menú, o que investiguemos por nuestra cuenta si deseamos construir otro menú. La programación web me permite diseñar diferentes páginas, diferentes menús, diferentes funcionalidades. Depende más del cacharreo y de la funcionalidad que le queramos dar cada programador. No siempre funciona en todos los navegadores. Me explico. Por ejemplo, voy a intentar ingresar acá como administrador, a ver si nos permite el ingreso, ya que el Internet Explorer es el navegador que más molesta en cuanto a las hojas de estilo. A veces toma los cambios, a veces no. En este caso no me deja ingresar. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver si al borrarle el historial me toma los cambios. Actualizamos. Digitamos los campos, el usuario, y no me deja ingresar. ¿Por qué? Porque él, desafortunadamente, las validaciones y las hojas de estilo no las toma igual que los otros navegadores. Aconsejo siempre navegar o en Google Chrome o en el Mozilla Firefox, que es también una versión estable, ¿cierto? Por último, pues para finalizar, detenemos los servicios. Si los servicios están detenidos, intento ingresar al localhost, me va a botar un error o se va a demorar ahí y al final me va a decir que no existe porque los servicios están detenidos, ¿cierto? Entonces me dice que no puedo iniciarlos. En un próximo video vamos a explicar cómo ingresar datos a la base de datos.